Empecemos con el compartimento anterior del antebrazo y sus músculos. Este compartimento consta de 3 capas. Una superficial, que es la primera, que consta de 4 músculos. El pronador redondo, con su cabeza ulnar, en el cual su inserción proximal es el proceso coronoides y su inserción distal es el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Y su cabeza humeral, que tiene su inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y su inserción distal, de igual forma, es el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. El segundo músculo es el flexor radial del carpo, que comparte la inserción proximal con la cabeza humeral del pronador redondo. Su inserción distal es la base del segundo metacarpiano. Tercero, palmar largo. De igual forma, es el epicóndilo medial del húmero, con su inserción distal, que es la mitad distal del retináculo flexor y vértice de la ponerosis palmar. Por último, tenemos el flexor ulnar del carpo, que consta de 2 cabezas, una humeral y una ulnar. La humeral tiene su inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero y su distal en el pisiforme, gancho del ganchoso y quinto metacarpiano. La cabeza ulnar tiene su inserción proximal en el olecranon y borde posterior de la ulna. Comparte la inserción distal con la cabeza humeral. La segunda capa es la intermedia, que consta del músculo flexor superficial de los dedos, el mismo que tiene 2 cabezas, una húmero-ulnar y una radial, las mismas que comparten una inserción distal en común, que son los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales. A continuación explicaré su inserción proximal. La cabeza humeral va desde el epicóndilo medial del húmero y la cabeza radial desde la mitad superior del borde anterior. Continuamos con la tercera y la capa más profunda del compartimento anterior del antebrazo, la misma que está conformada por 3 músculos. El flexor profundo de los dedos, con su parte medial y lateral, las mismas que comparten una inserción proximal, que es los 3/4 proximales de las caras medial y anterior de la ulna y membrana interósea. La parte medial tiene su inserción distal en las bases de las falanges distales de los dedos 4 y 5 y la parte lateral en las falanges distales de los dedos 2 y 3. Segundo, encontramos el músculo flexor largo del pulgar, con su inserción proximal en la cara anterior del radio y membrana interósea adyacente, y su inserción distal en la base de la falange distal del pulgar. Por último, y el músculo más profundo, es el pronador cuadrado. Su inserción proximal es el cuarto distal de la cara anterior de la ulna, y su inserción distal es el cuarto distal de la cara anterior del radio. Vamos a continuar con la explicación de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Este tiene una capa superficial, compuesta de 5 extensores y el braco radial. El braco radial tiene su inserción proximal en los 2/3 proximales de la cresta supracondilia lateral del húmero, y su inserción distal está ubicada en la cara lateral del extremo distal del radio. El siguiente músculo es el extensor radial largo del carpo, que su inserción proximal está en la cresta supercondilia lateral del húmero. Su inserción distal
está en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. El extensor radial corto del carpo, al igual que el extensor de los dedos y el extensor del meñique, tienen su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero, pero su inserción distal es diferente. La inserción distal del extensor radial corto del carpo está ubicada en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Del extensor de los dedos está ubicada en la expansión extensora de los 4 dedos mediales, y del extensor del meñique está en la expansión extensora del quinto dedo metacarpiano. El último músculo que compone la capa superficial es el extensor ulnar del carpo, que su inserción proximal está en el epicóndilo lateral del húmero, al borde posterior de la ulna por medio de una aponeurosis compartida, y su inserción distal se encuentra en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Continuamos con la explicación de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Encontramos la capa profunda, que está compuesta por dos músculos: el supinador, que tiene su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero, junto a los ligamentos colateral radial y anular, y su inserción distal se encuentra en las caras lateral posterior y anterior del tercio proximal del radio. Además encontramos el músculo extensor del índice, que su inserción proximal está en la cara posterior del tercio distal de la ulna y membrana interósea, y su inserción distal está en la expansión extensora del segundo dedo. Para finalizar, encontramos los músculos emergentes de la capa profunda. Estos son tres: el abductor largo del pulgar, que su inserción proximal se encuentra en la cara posterior de la mitad proximales de la ulna, el radio y membrana interósea, y la inserción distal que se encuentra en la base del primer metacarpiano. El segundo que encontramos es el extensor largo del pulgar, que su inserción proximal se encuentra en la cara posterior del tercio medio de la ulna y membrana interósea, y la inserción distal que se encuentra en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Por último, encontramos al extensor corto del pulgar, que su inserción proximal se encuentra en la cara posterior del tercio distal del radio y la membrana interósea, y su inserción distal se encuentra en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. En esta fase del video vamos a analizar los músculos intrínsecos de la mano. Los músculos intrínsecos de la mano van a dividirse en tres porciones: los músculos tenares, los músculos hipotenares y los músculos cortos. Vamos a analizar primeramente los músculos tenares. Los músculos tenares se componen de cuatro músculos: el músculo oponente del pulgar en primer lugar, con su inserción proximal, que va a estar en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. Va a tener su inserción distal en el lado lateral del primer metacarpiano. En segundo lugar, vamos a tener el abductor corto del pulgar. Su inserción proximal va a estar en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. Su inserción distal va a estar en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Vamos a tener el flexor corto en tercer lugar, con su inserción proximal, que es el retináculo de los músculos flexores y tubérculo del escafoides y del trapecio, con su inserción distal, que es el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Cabe recalcar que el flexor corto del pulgar va a tener dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. Estas dos cabezas van a tener la misma inserción proximal y también la misma inserción distal. Vamos a tener el músculo abductor del pulgar en cuarto, y finalmente que este va a tener dos cabezas: la cabeza oblicua y la cabeza transversa.
La cabeza oblicua va a tener su inserción proximal en la base del segundo y tercer metacarpianos grande y huesos adyacentes del carpo. Su inserción distal va a ser el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar. Y como último, vamos a tener la cabeza transversa, que va a tener su inserción proximal en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano. Y su inserción distal, el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar. En la segunda capa de músculos de la mano vamos a tener los músculos hipotenares. Los músculos hipotenares van a ser tres. Como primer músculo vamos a tener el abductor del dedo meñique. Su inserción proximal va a ser el pisiforme. Y su inserción distal va a ser el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Como segundo músculo de los músculos hipotenares vamos a tener el flexor corto del dedo meñique, que va a tener su inserción proximal en el gancho del ganchoso y retináculos de los músculos flexores. Su inserción distal va a ser el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Y como tercero y último músculo de los músculos hipotenares vamos a tener el oponente del dedo meñique, que su inserción proximal va a ser el gancho del ganchoso y el retináculo de los músculos flexores. Y su inserción distal va a ser el borde medial del quinto metacarpiano. En la última capa de músculos intrínsecos de la mano vamos a tener los músculos cortos. Los músculos cortos, o denominados lumbricales, van a ser, primeramente, los músculos cortos de 1 a 2. Su inserción proximal va a ser dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos. Esto va a ser como músculos unipeniformes. Su inserción distal va a estar a los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos, de 2 a 5. Los músculos cortos de 3 y 4 va a tener su inserción proximal en los tres tendones mediales del flexor profundo de los dedos. Esto como músculos bipeniformes. Su inserción distal va a estar a los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos de 2 a 5. En tercer lugar, los interóseos dorsales de 1 a 4 van a tener su inserción proximal en los lados adyacentes de los metacarpianos. Esto como músculos bipeniformes. Y su inserción distal va a estar en la base de las falanges proximales, expansiones extensoras de los dedos de 2 a 4. Como último, vamos a tener los interóseos palmares de 1 a 3. Su inserción proximal va a ser las caras laterales de los metacarpianos de 2, 4 y 5. Esto como músculos unipeniformes. Y su inserción distal va a estar en la base de las falanges proximales, expansiones extensoras de los dedos de 2, 4 y 5.